Ella compró la casa abandonada que nadie quería por 500 reales y la Virgen María le reveló lo que estaba sucediendo. Lucía llevaba 3 meses durmiendo en el carro, 3 meses exactos desde que el dueño del apartamento le cambió la cerradura, mientras ella trabajaba doble turno en la cafetería. Sus 2 hijos dormían en el asiento trasero, cubiertos con mantas que ya olían a humedad y desesperación. Ella tenía 37 años, las manos agrietadas de tanto lavar platos y un corazón que se negaba a rendirse. Pero la ciudad no perdona a los que caen, y Lucía había caído muy bajo. Una tarde, mientras limpiaba mesas, escuchó a 2 hombres hablar sobre una casa, una propiedad abandonada en las afueras. Nadie la quería. Decían que estaba maldita, que cosas extrañas pasaban ahí, que la última familia que intentó habitarla huyó en medio de la noche. El precio era ridículo, 500 reales, menos de lo que costaba un mes de alquiler en cualquier lugar decente. Lucía anotó la dirección en una servilleta arrugada. Esa noche, después de acostar a los niños en el carro, sacó los últimos billetes que había guardado en una lata de café. 500 reales exactos, todo lo que le quedaba en el mundo. Si tú también has tenido que elegir entre comer o tener un techo, deja tu like y quédate hasta el final. Lo que Lucía está a punto de descubrir va a cambiarte la forma de ver la fe. Al día siguiente, tocó la puerta del vendedor. Un hombre viejo, con ojos cansados, la recibió con desconfianza. ¿Estás segura?, le preguntó. Esa casa no es un lugar para niños. Lucía apretó los billetes en su mano. Es el único lugar que puedo pagar. El hombre suspiró, tomó el dinero y le entregó una llave oxidada. «Que Dios te acompañe», dijo. La casa estaba a 40 minutos del centro, una estructura de madera podrida, rodeada de maleza y silencio. Las ventanas estaban rotas. La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Lucía entró con sus hijos de la mano. El aire olía a abandono. Las paredes estaban cubiertas de humedad y grafitis. En el suelo había rastros de velas, como si alguien hubiera intentado realizar algún tipo de ritual. Su hijo menor, de 6 años, la miró con miedo. «Mamá, no me gusta este lugar». Lucía se arrodilló frente a él y le acarició el rostro. «Es nuestro hogar ahora, y vamos a hacerlo bonito, ya verás». Pero ni siquiera ella estaba convencida. Esa primera noche durmieron en el suelo sobre cartones. Lucía no pudo cerrar los ojos. Cada crujido de la madera la sobresaltaba. Cada ráfaga de viento parecía un susurro. Y entonces lo escuchó, un sonido que venía de algún lugar dentro de la casa. No era el viento, no era un animal, era un llanto suave, casi infantil, que se repetía una y otra vez. Lucía se levantó con el corazón en la garganta, tomó una linterna y caminó despacio por el pasillo oscuro. El llanto parecía venir de una habitación al fondo. Empujó la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, pero en la pared del fondo había algo que la dejó sin aliento. Un cuadro viejo, cubierto de polvo, y en él la imagen de la Virgen María. Sus ojos parecían seguirla. Lucía retrocedió, pero algo en su interior le dijo que no huyera, que se quedara, que mirara más de cerca. Se acercó al cuadro y limpió el polvo con la manga de su camisa, y entonces vio algo que no debería estar ahí. Detrás del marco asomaba un papel doblado. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió. Era una carta, escrita a mano, con letra temblorosa. «Si estás leyendo esto, es porque ella te trajo aquí. No huyas, no tengas miedo. Lo que buscas está debajo de donde ella mira». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró el cuadro. Los ojos de la Virgen parecían señalar hacia el suelo, hacia las tablas del piso, pero el destino tenía otros planes. Lucía no durmió esa noche. La carta la obsesionaba. Las palabras se repetían en su mente como un eco que no podía silenciar.
Lo que buscas está debajo de donde ella mira. Aún amanecer, mientras sus hijos aún dormían, regresó a la habitación. El cuadro seguía ahí, inmóvil, pero ahora sentía que la observaba con una intensidad distinta. Se arrodilló frente a él y comenzó a golpear suavemente las tablas del piso. La mayoría sonaban sólidas, pero una, justo debajo del cuadro, sonó hueca. Su respiración se aceleró, buscó una herramienta en el garaje abandonado y regresó con un martillo oxidado. Con cuidado levantó la tabla. Debajo había un espacio oscuro, y dentro de ese espacio, una caja de metal. Lucía la sacó con manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba. La abrió despacio, como si temiera despertar algo que llevaba años dormido. Dentro había billetes, muchos billetes, viejos pero intactos, y debajo de ellos otra carta. Este dinero fue escondido por mi esposo antes de morir. Él lo robó. Yo no pude devolverlo. Me arrepentí cada día de mi vida. Si lo encuentras, úsalo para el bien. No cometas mis errores. La Virgen te está dando una segunda oportunidad. Lucía dejó caer la carta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No era solo dinero, era una respuesta, una señal. Contó los billetes con dedos temblorosos. Había suficiente para reparar la casa, para alimentar a sus hijos durante meses, para empezar de nuevo. Pero algo en su interior le decía que esto no era solo suerte, era algo más grande. Esa tarde, mientras sus hijos jugaban en el patio, Lucía regresó al cuadro, se arrodilló frente a él y por primera vez en años rezó. No pidió más dinero, no pidió facilidades, solo agradeció. Gracias por traerme aquí. No sé por qué yo, pero no voy a desperdiciar esto. Y entonces sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucía contrató a un carpintero del pueblo para reparar las ventanas, compró pintura y comenzó a cubrir las paredes con colores claros. La casa comenzó a transformarse, pero algo extraño seguía pasando. Cada noche escuchaba pasos en el pasillo, voces que susurraban su nombre, y siempre, siempre, el llanto suave que venía de la habitación del cuadro. Una noche su hijo mayor la despertó. «Mamá, hay alguien en mi cuarto». Lucía corrió hacia la habitación. No había nadie, pero en la ventana vio algo que la heló, una figura blanca apenas visible en la oscuridad. Se acercó despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La figura desapareció, pero en el cristal de la ventana quedó una huella, una mano pequeña, de niño. Lucía comenzó a investigar. Habló con vecinos del pueblo. Nadie quería hablar de la casa, hasta que un anciano, el mismo que le vendió la propiedad, le contó la verdad. Hace 30 años, una familia vivía ahí. El esposo robó dinero de la iglesia, mucho dinero. Nadie supo dónde lo escondió. Murió en un accidente y su esposa enloqueció de culpa. Decía que la Virgen la castigaba. Se quitó la vida en esa habitación, frente al cuadro. Lucía sintió un frío recorrerle la columna. ¿Y los llantos? El anciano la miró con ojos tristes. Dicen que su hijo también murió ahí. Nunca encontraron el cuerpo. Esa noche Lucía no pudo dormir. Las piezas comenzaban a encajar, la carta, el dinero, los llantos, pero había algo más, algo que aún no entendía, y la Virgen estaba a punto de revelárselo. ¿Tú qué harías si encontraras algo que no te pertenece pero que puede salvarte? Déjalo en los comentarios. Lucía no podía quitarse de la cabeza la historia del anciano. Cada noche, el llanto se hacía más fuerte, más persistente, como si algo le suplicara que prestara atención. Una madrugada despertó sobresaltada. El llanto no venía de la habitación del cuadro, venía del sótano. Nunca había bajado al sótano. La puerta estaba trabada y no había querido forzarla, pero ahora sentía que debía hacerlo. Tomó una linterna y bajó las escaleras de madera que crujían bajo su peso. El aire era denso, húmedo,
cargado de algo que no podía nombrar. El sótano era pequeño, apenas iluminado por la luz tenue de su linterna, y en el centro había un montón de escombros. Comenzó a removerlos con las manos, tablas podridas, ladrillos rotos, y entonces tocó algo diferente. Tela vieja, descompuesta. Se detuvo. Su respiración se aceleró. No quería seguir, pero sus manos no obedecían. Removió más escombros, y ahí, enterrado bajo años de olvido, estaba el cuerpo de un niño. Lucía gritó y retrocedió. Su espalda chocó contra la pared. Las lágrimas brotaron sin control. El niño de la historia, el hijo de la mujer que se quitó la vida, nunca había sido encontrado, hasta ahora. Lucía subió las escaleras temblando, se encerró en su habitación y lloró hasta que el sol comenzó a salir. Pero algo en su interior le decía que no debía tener miedo, que esto era parte de lo que la Virgen quería que hiciera. Al día siguiente llamó a las autoridades, les contó todo: el cuerpo, la historia, el dinero. La policía llegó esa tarde. Confirmaron que los restos eran de un niño, antiguos, probablemente del mismo periodo que la tragedia. El caso se reabrió. Los periódicos locales cubrieron la historia. Mujer encuentra cuerpo de niño desaparecido hace 30 años, pero Lucía no buscaba fama, buscaba respuestas. Esa noche regresó frente al cuadro de la Virgen, se arrodilló y habló en voz alta. ¿Por qué yo? ¿Por qué me trajiste aquí? Y entonces, como si el universo le respondiera, sintió una presencia detrás de ella. Se giró despacio. No había nadie. Pero en el espejo de la habitación vio algo que la dejó sin aliento, una figura translúcida, una mujer, con los ojos llenos de lágrimas, y detrás de ella un niño pequeño, tomándola de la mano. Lucía no gritó, no huyó, simplemente miró. La mujer movió los labios. No salió sonido, pero Lucía entendió. Gracias. Y ambos desaparecieron. Lucía se desplomó en el suelo, sollozando, no de miedo, sino de alivio. Lo entendió todo. La Virgen no la había llevado ahí para salvarla a ella. La había llevado para salvar a esa madre y a ese niño, para darles la paz que no habían tenido en 30 años. Hasta aquí, Lucía pensaba que su vida era solo una tragedia. No sabía que estaba siendo usada para algo mucho más grande. Los días siguientes fueron extraños. La casa, que antes parecía oprimente y llena de susurros, ahora sentía diferente, más ligera, como si algo pesado se hubiera ido. Lucía terminó las reparaciones, pintó las paredes de blanco, plantó flores en el jardín. La casa, abandonada, que nadie quería, comenzó a parecer un hogar. Pero el pueblo no olvidaba. La gente la miraba con desconfianza. Algunos decían que era bruja, otros que había profanado algo sagrado. Los rumores crecían como maleza. Una tarde, mientras compraba provisiones en el mercado, una mujer se le acercó. «Tú eres la que vive en esa casa». Lucía asintió, cautelosa. La mujer la tomó de las manos con fuerza. «Gracias. Esa mujer era mi tía. Nunca supimos qué pasó con su hijo. Toda la familia cargó con esa culpa. Ahora podemos enterrarlo. Podemos cerrar esa herida». Lucía sintió un nudo en la garganta. «No tienes que agradecerme. Yo solo encontré lo que ella quería que encontrara». La mujer lloró en sus brazos, y por primera vez, Lucía entendió que su sufrimiento no había sido en vano, que cada paso que dio, cada noche de miedo, cada momento de desesperación, la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. El entierro del niño se realizó una semana después. Toda la familia estuvo presente. Lucía también fue invitada. Se paró frente a la pequeña tumba y rezó en silencio, no por el niño, sino por todos los que cargan con culpas que no les pertenecen. Esa noche, cuando regresó a casa, el cuadro de la Virgen brillaba con una luz suave. Lucía se acercó y tocó el marco con delicadeza. «Gracias por confiar en mí». Y por primera vez en años sintió que su vida tenía un propósito.
El dinero que encontró lo usó para algo más grande. Reparó la casa completamente y luego, con lo que sobró, abrió un pequeño refugio para madres solteras sin hogar, mujeres como ella, mujeres que dormían en carros, que no tenían a dónde ir, que cargaban con niños en brazos y vergüenza en el alma. El refugio se llamó Casa de la Virgen y en la entrada colgó una réplica del cuadro que encontró. Los primeros meses fueron difíciles, pocas mujeres confiaban en ella, pero, poco a poco, la palabra se corrió. Hay una mujer que ayuda sin juzgar, que da comida, ropa y esperanza. El refugio comenzó a llenarse. Lucía conoció historias que rompían el corazón, mujeres golpeadas, mujeres abandonadas, mujeres que habían perdido todo. Y a cada una les decía lo mismo: no estás sola, y esto no es el final. Una noche, una joven de apenas 20 años tocó la puerta. Estaba embarazada, sola, con moretones en los brazos y miedo en los ojos. Lucía la abrazó sin preguntar nada. Bienvenida, aquí estás segura. La joven lloró durante horas, y cuando finalmente pudo hablar le dijo: no sé por qué vine aquí, solo sentí que debía hacerlo. Lucía sonrió. Ella te trajo, igual que me trajo a mí. Pero el destino aún tenía una última sorpresa. El refugio creció. Más mujeres llegaban, más historias de dolor, pero también de esperanza. Lucía trabajaba día y noche, limpiaba, cocinaba, escuchaba. Se convirtió en la madre de todas ellas, pero algo seguía inquietándola. El dinero se estaba acabando. Una tarde, mientras revisaba las cuentas, se dio cuenta de que solo le quedaban fondos para 2 meses más. Después de eso, tendría que cerrar el refugio. Se sentó frente al cuadro de la Virgen y lloró. No sé qué hacer, intenté hacer lo correcto, pero no puedo sola. Esa noche tuvo un sueño. Estaba en la misma habitación donde encontró el cuadro, pero ahora la habitación estaba llena de luz, y en el centro la Virgen María le hablaba. No te di el dinero para que lo gastaras todo, te lo di para que aprendieras a confiar, para que supieras que nunca estás sola. Lucía despertó con el corazón acelerado, y entonces recordó. La carta decía que había más. Lo que buscas está debajo de donde ella mira. Pero Lucía ya había encontrado el dinero. ¿Qué más podía haber? Regresó a la habitación original de la casa abandonada. El cuadro seguía ahí, colgado en la pared. Se arrodilló y miró con atención. ¿Dónde más miras? Y entonces lo vio. El cuadro no solo miraba hacia el piso, también miraba hacia la pared del fondo. Lucía se acercó y tocó la pared. Sonaba hueca. Con cuidado removió el yeso viejo. Detrás había un espacio oculto y dentro otro cofre. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había documentos, escrituras, títulos de propiedad y una carta final. Este terreno es tuyo ahora. Úsalo para construir algo que perdure, algo que ayude a los que no tienen voz. Lucía no podía creerlo. No solo había heredado dinero, había heredado tierra, suficiente para expandir el refugio, para construir más habitaciones, para ayudar a más mujeres. Lloró de rodillas, abrazando los documentos contra su pecho. Gracias, gracias, gracias. Y la Virgen, desde el cuadro, parecía sonreír. Los siguientes meses fueron un milagro. Con los documentos legales en mano, Lucía pudo construir una extensión del refugio. Ahora había espacio para 30 mujeres. Había un jardín donde los niños jugaban. Había un salón donde daban clases de costura, cocina y lectura. El refugio se convirtió en un símbolo de esperanza en el pueblo. Y Lucía, la mujer que había dormido en un carro con sus hijos, se convirtió en un ejemplo de fe. Pero ella nunca olvidó de dónde venía. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba frente al cuadro de la Virgen y agradecía, no por el dinero, no por la tierra, sino por haber sido elegida. ¿Tú crees en los milagros o crees que todo es coincidencia? Déjalo en los comentarios. Quiero saber qué piensas. 3 años después, el refugio Casa de la Virgen era conocido en toda la región.
Mujeres de ciudades vecinas llegaban buscando ayuda, y Lucía nunca cerraba la puerta. Había logrado algo que parecía imposible. Había convertido una casa maldita en un santuario de esperanza. Pero una tarde, algo inesperado sucedió. Un hombre tocó la puerta. Era mayor, con el rostro marcado por el tiempo y los ojos llenos de arrepentimiento. ¿Lucía? Ella lo miró con curiosidad. ¿Lo conozco? El hombre negó con la cabeza. No, pero yo sé quién eres y sé lo que hiciste. Lucía lo invitó a pasar. Se sentaron en el pequeño jardín, rodeados de flores y risas de niño. El hombre comenzó a hablar. Hace 30 años yo trabajaba en la iglesia del pueblo. Fui yo quien descubrió que faltaba dinero. Yo fui quien acusó al esposo de esa mujer. Y él murió poco después, perseguido por la culpa y la vergüenza. Lucía lo miró en silencio. El hombre continuó con la voz quebrada. Nunca supe si era culpable o no. Nunca tuve pruebas, pero lo acusé de todas formas. Y esa familia se destruyó. La mujer enloqueció. El niño desapareció y yo cargué con esa culpa toda mi vida. Se limpió las lágrimas con manos temblorosas. Cuando supe que encontraste el dinero y que lo usaste para algo bueno, supe que tenía que venir. Tenía que pedirte perdón, no a mí, a ellos. Lucía sintió una oleada de emociones. No tienes que pedirme perdón a mí. Yo solo fui un instrumento, pero creo que ellos te perdonan. Por eso pude encontrar todo. Por eso pude cerrar el círculo. El hombre lloró en silencio, y Lucía, con una mano sobre su hombro, rezó por él, porque entendió algo profundo. El de perdón no es solo para quien lo recibe, es también para quien lo da. Esa noche Lucía escribió en su diario: «Hoy entendí por qué la Virgen me eligió. No era solo para encontrar el dinero, no era solo para ayudar a las mujeres, era para cerrar un ciclo de dolor que llevaba 30 años abierto, para sanar no solo a los muertos, sino también a los vivos». El refugio siguió creciendo, más mujeres llegaban, más historias se compartían, y Lucía, con su corazón lleno de gratitud, las recibía a todas. Pero había algo más que quería hacer. Un día, reunió a todas las mujeres del refugio. Les contó su historia completa, desde el carro, desde los 500 reales, desde el cuadro. «Yo no soy especial», les dijo. «Yo solo confié. Y quiero que ustedes también confíen. Que sepan que no importa cuán oscuro esté todo ahora, siempre hay una luz, siempre hay una salida». Las mujeres lloraron. Algunas la abrazaron, otras simplemente sonrieron. Y Lucía supo que había cumplido su propósito. Pero el destino tenía una última revelación. Un año más tarde, el refugio celebraba su aniversario. Había globos, comida, música. Las mujeres reían, los niños jugaban. Era un día de alegría pura. En medio de la celebración, Lucía se alejó un momento. Subió a la habitación donde todo comenzó. El cuadro de la Virgen seguía ahí, colgado en la pared. Se arrodilló frente a él, como había hecho tantas veces. «Gracias por todo. Gracias por confiar en mí. Gracias por usarme para algo más grande». Y entonces, algo extraordinario sucedió. El cuadro comenzó a brillar, no con una luz artificial, sino con una luz suave, cálida, que llenaba toda la habitación. Lucía sintió una presencia, no de miedo, sino de amor, y escuchó una voz, suave, maternal, que le hablaba directamente al corazón. «Hija mía, tu fe te salvó, no solo a ti, a todos los que tocaste. Ahora ve, y sigue siendo luz». La luz se desvaneció. Lucía se quedó ahí arrodillada, con lágrimas rodando por sus mejillas, no de tristeza, sino de plenitud. Bajó las escaleras y se unió a la celebración. Abrazó a cada mujer, besó a cada niño, y agradeció en silencio por cada momento que la había llevado hasta ahí. Esa noche, antes de dormir, escribió una última entrada en su diario. «Compré una casa que nadie quería por 500 reales y encontré más de lo que jamás imaginé. No solo dinero, no solo tierra. Encontré mi propósito, encontré mi fe, encontré a Dios». Cerró el diario y miró por la ventana.
Las estrellas brillaban en el cielo, y Lucía supo, con certeza absoluta, que nunca más estaría sola. El refugio Casa de la Virgen sigue funcionando hasta hoy. Ha ayudado a más de 200 mujeres a reconstruir sus vidas. Lucía sigue ahí, día tras día, recibiendo a las que llegan sin nada y enviándolas al mundo con esperanza. Y en la entrada, el cuadro de la Virgen sigue colgado, mirando, protegiendo, recordándoles a todos que los milagros existen, que la fe mueve montaña y que nunca, nunca estamos solos. Si esta historia te tocó el alma, si te hizo creer, aunque sea un poquito más, deja tu like, suscríbete y compártela, porque hay alguien ahí afuera que necesita escuchar esto, que necesita saber que hay esperanza, que hay luz, que hay milagros esperando ser descubiertos. Lucía compró una casa abandonada por 500 reales y la Virgen María le reveló que no estaba comprando una casa, estaba comprando su destino,